Andrés Manuel López Obrador arremete contra empresas españolas y amenaza con cortar relaciones con España por no respetar a México y por habernos robado por sexenios. ¿Quieres saber qué respondió el gobierno de España al presidente Andrés Manuel? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, tremenda noticia que tenemos el día de hoy. El presidente Andrés Manuel ha puesto sobre la leña esta relación que hay entre México y España. Sabemos que ha sido bastante conflictiva en los últimos años, cuando la Cuarta Transformación ha revelado todas estas tramas de corrupción que hubo entre los gobiernos neoliberales y las empresas españolas, también solapado por el gobierno y la corona española. Por supuesto, el presidente Andrés Manuel en estos años ha puesto en tela de juicio la actitud verdaderamente cínica del gobierno, de la corona y de las empresas españolas, por supuesto, por estar haciendo negocios multimillonarios y verdaderamente jugosos al amparo de todos los mexicanos. Vemos cómo es que empresas como Iberdrola, Repsol y OHL han estado aprovechándose de los mexicanos durante sexenios. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el presidente Andrés Manuel ya le puso un verdadero alto al gobierno español y a todas sus empresas corruptas. Pero primero vamos a ver lo que aseveró el presidente de la nación en la conferencia matutina. Más adelante veremos qué respondió el gobierno de España, cómo es que reaccionaron ante el importante mensaje del presidente de la nación, y veremos cuáles serán las repercusiones que habrá para estas empresas españolas, que si bien solamente vienen a llenarse los bolsillos a costas de todos los mexicanos. Vamos a ver primeramente al presidente Andrés Manuel. Y antes eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones, y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Aquí está Octavio, el director de Pemex. Platícales cómo nos iba con las empresas españolas, cómo nos fue con Repsol, que iban a sacar más gas de la cuenca de Burgos, o platícale de los astilleros o de cualquier otro negocio, ¿eh? Sí, la pausa es, vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. O sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país, si hacen bien a robarles, pues tampoco queremos nosotros. Entonces vamos a esperar, porque era mucho. Calderón tenía a Repsol. No, Iberdrola viene de Fox. No, si nosotros venimos luchando contra la corrupción. Esto que les estoy planteando de Iberdrola y de Repsol, lo tengo escrito en los libros. Lo he denunciado desde hace años. He presentado denuncias formales por lo que yo consideraba era un saqueo a México por la mafia del poder. A mí no me pueden decir, ¿y por qué no lo dijo usted en su momento? ¿Cuántas veces luchamos? Bueno, movilizamos al pueblo para que no se llevaran a cabo estas atrocidades. No es que ahora, de repente, ¿no?, nos dio por hacer estos cuestionamientos. Siempre, además, en campaña lo dijimos y la gente votó porque eso se terminara. Ahora que me están preguntando, pues la relación con España, ahí están las denuncias hechas.
Y no se trata pues de pelearnos y de ser muy claros. Imagínense los ejemplos del pueblo español, sus buenos dirigentes, las buenas relaciones. El asunto es arriba. No nos debemos de confundir. O sea, no confundir lo que es un gobierno con lo que es una nación. Es distinto. Entonces, todo esto que estamos hablando eran acuerdos arriba, de las élites. Calderón nomás llegó a ser presidente del Consejo, ¿no?, de Iberdrola. Y pues sí, ciudadanos, después de este importantísimo mensaje que da el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia las autoridades y empresas españolas, pues claramente que ya hubo una respuesta por parte de la representación española. Directamente, José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores de España, ya respondió a estas amenazas del presidente Andrés Manuel para pausar las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. Vamos a ver cómo es que de manera cínica este funcionario español se hace como que la Virgen le habla y se dicen verdaderamente extrañados por las declaraciones del presidente Andrés Manuel. Vamos a ver qué es lo que le respondió el gobierno de España al presidente de la nación y veremos más adelante cuáles son las importantes repercusiones que tendrá el gobierno de España, la corona española y también todas esas empresas corruptas en nuestro país. Acabo de conocer las declaraciones del presidente López Obrador sobre una pausa de las relaciones con España y, por supuesto, lo que voy a hacer es verificar exactamente cuáles son esas declaraciones, el alcance. Entiendo que se han hecho en un contexto informal, a pregunta de un periodista y, por supuesto, no supone una posición oficial o un comunicado oficial, pero insisto, estoy verificando esas declaraciones. En cualquier caso, si se han producido, y esa es la palabra que he usado, una pausa en las relaciones, que vuelvo a insistir, no tiene ninguna traducción oficial, ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones. Al mismo tiempo, también expresar mi sorpresa porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro en Honduras cordial y con el que públicamente él ha saludado la relación con España. Lo que sí quiero decir es que la relación entre España y México es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales. Y también quiero dejar muy claro que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo. Y lo que demuestran las relaciones empresariales entre nuestros dos países no solamente que estén en pausa, sino que desde hace muchos años, y eso se puede verificar, los flujos de inversión en ambas direcciones no hacen más que incrementarse. Lejos de la pausa, de lo que estamos hablando es de un incremento de nuestras relaciones empresariales que los gobiernos, ambos gobiernos, debemos acompañar. En cualquier caso, por supuesto, lo que siempre hará el gobierno de España es defender los intereses de España en cualquier circunstancia y ante cualquier país. Y pues sí, ciudadanos, así como está declarando este funcionario del gobierno de España, ellos piensan que no hicieron absolutamente nada malo. Por supuesto, nunca van a aceptar que Iberdrola, Repsol, OHL y otras empresas españolas vinieron a México como si fuera tierra de conquista para llenarse los bolsillos, una segunda conquista en nuestro país, por supuesto patrocinada por los gobiernos neoliberales de Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Sin embargo, ciudadanos, aquí están los antecedentes del por qué el presidente Andrés Manuel está tomando esta difícil decisión, que dicho sea de paso, no significa que vaya a haber un machetazo de tajo en todas estas relaciones, sino que como tal es una advertencia para que el gobierno español ya se ponga a trabajar en lo que respecta al respeto a nuestro país, porque sí, han habido muchísimas situaciones donde el gobierno de España ha actuado de manera verdaderamente cínica, como cuando recordamos que el presidente
presidente Andrés Manuel envió una carta al rey de España solicitándole que pidiera perdón en nombre de la corona por diferentes violaciones a los derechos humanos en el genocidio de la conquista. Por supuesto, el gobierno español, la corona y diferentes cúpulas en España se burlaron directamente del presidente Andrés Manuel e inclusive hicieron pública esta carta que directamente había sido mandada de manera privada a la corona española. Todo esto para querer ridiculizar al presidente Andrés Manuel y a nuestro país. Sin embargo, ciudadanos, ahí no ha quedado la cosa, puesto que estos españoles han ido muchísimo más lejos y claro, se han beneficiado de todos los mexicanos. Como podemos ver en la pantalla, vemos esta gráfica de pastel que nos ejemplifica cuáles son las inversiones extranjeras más predominantes en nuestro país, teniendo con un 49% a la inversión que viene de los Estados Unidos, seguido por la inversión entre comillas que viene de España, que si bien sabemos ha significado en una cantidad de más de 63,000 millones de dólares de 1999 hasta el 2018. Sin embargo, esta gráfica como tal es muy engañosa porque si bien sabemos estas inversiones han sido a las aras de los mexicanos y con este tipo de contratos leoninos donde siempre se ha querido beneficiar a las empresas españolas sobre los bolsillos de todos los mexicanos, como en el caso de los mega atracos de esta empresa española llamada Repsol, donde sabemos que tuvo estos megacontratos multimillonarios para extracción de gas en nuestro país desde el 2013 en el marco de la reforma energética promovida por el priista Enrique Peña Nieto. Sabemos que solamente se beneficiaron de estos contratos para poder extraer gas que de ninguna manera entregaron a todos los mexicanos y simplemente se beneficiaron de la subida y bajada de los mercados a través de estos megacontratos. También recordamos el caso de la empresa OHL, que si bien sabemos recibió sin fin de contratos multimillonarios para distintas obras de infraestructura a lo largo y a lo ancho de nuestro país, inclusive desplazando a las megaempresas del mismísimo Carlos Slim. Ya sabemos que los contratos se los regalaban a cambio de mocharse con una lana para los gobernantes y para los funcionarios corruptos. Y finalmente vemos el perfecto ejemplo de la empresa Iberdrola, la cual ya sabemos que mediante estos contratos leoninos ha estado drenándole al bolsillo de todos los mexicanos. En el caso de los campos eólicos, no pagando ni un solo peso del uso de la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, además de estos megasubsidios multimillonarios que recibía por parte del gobierno. Todo esto patrocinado por los gobiernos neoliberales, los cuales acomodaron todas las piezas para que hicieran jaque mate en este tablero a los mexicanos. Sin embargo, ciudadanos, ya todos recordamos que inclusive esta empresa Iberdrola, mediante su filial en nuestro país llamada Bangrid, estuvieron inclusive contratando a Felipe Calderón como asesor de estas empresas, dotándole de un mega sueldazo multimillonario en forma de agradecimiento por regalarles todos estos mega contratos. Sin embargo, para los que no sepan, Iberdrola actualmente en España tiene verdaderamente sumidos en la miseria a todos los españoles, porque si bien sabemos, en el último año Iberdrola ha inflado la electricidad a más de 288 euros por megavatio por hora, es decir, más de 6,800 pesos, es decir, un incremento de más del 26%. Gracias a que España privatizó todo su sector eléctrico, pues ahora los españoles están pagando más de un 25% más de la electricidad y por supuesto esto ha ido en un verdadero incremento. No existe un tope para Iberdrola, no solamente en México sino también en su natal España. Sin embargo, sabemos que Iberdrola como tal es una empresa española, pero no de ninguna manera está financiada por bolsillos españoles, está financiado directamente por fondeos multimillonarios que vienen de Qatar y de Estados Unidos para poder financiar esta empresa que tiene su sede en el país ibérico. Sin embargo, ciudadanos, vamos a escucharlo directamente de los españoles, cómo es que ellos repudian a Iberdrola después de todo lo que les ha afectado, y más adelante veremos cómo es que en nuestro país los panistas meten las uñas y los dientes por esta empresa española que le ha robado a todos los mexicanos. Que Antonio Miguel Carmona, ex diputado socialista, se va a Iberdrola como vicepresidente
Hoy vuelve a subir la luz, máximo histórico. En fin, por lo menos a alguien se le debe poner la cara colorada, ¿no? Es una absoluta vergüenza lo de las puertas giratorias, pero es una absoluta vergüenza en general toda la política energética que favorece que las eléctricas estén sometiendo a este país a un chantaje sistemático y estén privando a la ciudadanía de un derecho básico que es el derecho a la energía. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Qué debería de ocurrir? Pues deberíamos de hacer balance de los años que llevamos con la energía y con la electricidad privatizada, que cuando se privatizó nos dijeron que era para que hubiera competencia entre distintas empresas y por tanto bajaran los precios. Ese era el discurso de entonces cuando privatizaron la empresa pública de energía. Hacer balance de eso y pensar que es necesario recuperar el control público de la gestión energética para garantizar el suministro y para garantizar también una transición energética que favorezca una cierta certidumbre sobre el futuro de nuestro país y de nuestra tierra. Y pues sí, ciudadanos, así como dicen los mismos españoles, Iberdrola es un verdadero cáncer, por supuesto, en nuestro país. Los panistas defienden con escudo y espada a esta empresa que ni siquiera es mexicana. Por supuesto, ni siquiera los españoles defienden tanto a estas empresas como los panistas. Vamos a ver cómo es que el ejemplo de Marco Cortés, el presidente del PAN, ejemplifica a los vendepatrias del Partido de Acción Nacional, a esos neoliberales que le rinden a la corona como fieles súbditos al gobierno español. Marco Cortés, el Kiko de la política, escribía lo siguiente en su cuenta de Twitter, y cito: en Acción Nacional reprobamos las declaraciones de López Obrador sobre pausar las relaciones con España, que es el segundo país que más invierte en México. En 2021 la cifra fue de 76,000 millones de dólares. Son más de 6,500 empresas que generan 300,000 empleos directos y más de 1 millón indirectos. Pues sí, ciudadanos, aquí está Marquito Cortés, el mexicano españolizado, sacando el escudo y la espada para defender a la corona española. Sin embargo, no se nos olvidan sus millonarios negocios de los reyes de España en nuestro país, desde minas hasta ser dueños de las playas de nuestro país. No se nos olvida toda la corrupción de la cual aún es partícipe la corona española. Por supuesto, no sorprende en absoluto que Acción Nacional defienda estos intereses. Los recordamos por haber invitado al partido de ultraderecha Vox después de declarar que los españoles vinieron a civilizar a las antiguas culturas de nuestro país. Ciudadanos, aquí está el verdadero interés desde las cúpulas, no solamente en nuestro país, sino también desde España. Iberdrola se está largando de nuestro país. De igual manera, Repsol y OHL. Por supuesto, nos ahorraremos más de 400,000 millones al año en estos contratos que ya no les estaremos dando a los españoles. Esto les va a doler bastante y por supuesto va a haber muchos bolsillos incómodos, pero que les quede claro que México no es tierra de conquista, que es necesario purgarnos de toda esa corrupción, inclusive de esa corrupción española que históricamente ha manchado a nuestro país, porque sí, nos vienen a ofrecer espejitos a cambio de todas nuestras riquezas. España es un perfecto ejemplo de cómo es que la corrupción cuesta y cuesta muchísimo a todos sus gobernados. Por supuesto, el presidente Andrés Manuel hace mucho énfasis en que el pueblo español es verdaderamente bueno y que con ellos no hay ningún problema. Es decir, el problema subyace en las cúpulas altas, en esos gobernantes corruptos, empresas asquerosas y por supuesto en la repudiable y vomitiva corona española, que si bien es una de las más corruptas a nivel mundial. Así que sí, ciudadanos, ya veremos qué pasa en los próximos meses, cómo es que se va desdeñando este estira y afloja entre el gobierno de México y España, uno de los más corruptos a nivel mundial. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece estas declaraciones del presidente Andrés Manuel amenazando con pausar o cortar de tajo las relaciones entre México y España después de todos los atracos que nos cometieron durante sexenios? ¿Ustedes creen que sea conveniente que se tome esta decisión? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Se encuentran
buenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!